Un saludo para todos. Me presento. Soy Mauricio Rivadeneira Mora. Soy el autor de una serie de obras de economía que he denominado en su conjunto Herejía Económica. Uno de estos libros se llama Protocolos hacia un nuevo sistema económico. Lo que hoy voy a presentar para ustedes son los principios fundamentales de la economía. Vamos a intentar entender en 10 minutos los conceptos esenciales, fundamentales de la economía para poder saber qué cosas hacemos bien y qué cosas hacemos mal. Pero no es que vamos a salir graduados de economía, pero van a ustedes a entender los principios generales. Y espero que todo el mundo los entienda y que sea un refresque para los economistas, porque muchas veces se pierden las nociones fundamentales. Vamos a presentar los actores económicos en la forma más elemental posible. El Producto Interno Bruto igual a Y, a una Y, este es un nombre genérico en economía. Ese Y lo vamos a denominar ingreso. ¿Qué hace la gente con su ingreso? ¿Cómo gana la gente su ingreso? La gente gana su ingreso trabajando en las empresas, produciendo bienes y servicios de consumo, produciendo bienes y servicios de inversión, y con ese ingreso la gente consume, y lo que no consume es lo que se denomina en economía el ahorro. Bien, estas son las variables reales que se denominaron así en economía. El ingreso igual al Producto Interno Bruto es igual a la producción de bienes y servicios de inversión. Los bienes y servicios de consumo son exactamente iguales al consumo de la gente. Los bienes y servicios de inversión son exactamente iguales al ahorro en dimensión. Hablamos de dimensión. Ahorro es igual a inversión. Ahorro es igual a inversión. Producción de bienes de consumo es igual al consumo. Y el Producto Interno Bruto es igual al ingreso. Exactamente igual. Esas igualdades permiten entender cómo se mueve la economía, permiten entender qué hablamos mal y qué hablamos bien. El ingreso la gente lo gana por trabajar en las diferentes empresas, en las empresas del agro, en las empresas de la industria y en los servicios. El gobierno generalmente tiene presencia en los tres sectores y lo mismo en inversión. El saber que este cuadrito siempre se mueve así, que todos los países en el planeta miden el Producto Interno Bruto por medio del ingreso o por medio de la producción, por medio de este cuadrito, siempre todos los países hacen eso. Esto nos permite hablar de cómo se mueve ese cuadrito. Ese cuadrito solamente se puede mover como un cuadradito perfecto. Como un cuadradito perfecto. No se puede mover así. Ni así. Se mueve siempre como un cuadradito perfecto donde el ahorro siempre es igual a la inversión. Bien, eso es fundamental. No parece, pero es fundamental. Eso es una ley. Entonces, cuando los políticos dicen hay que disminuir el consumo para aumentar el ahorro, eso no se da. Así no funcionan las cosas. En economía no funcionan así. Eso de que disminuimos el consumo para que aumente el ahorro, no. En economía, el consumo y lo que no se consume se ahorra, eso termina generando una proporción que gira alrededor del 80-20. 80% consumo, 20% ahorro. Alrededor de ese valor. Y en un país puede oscilar así, pero no es controlable. Eso es un resultado final. No sabemos cómo se presente, pero es alrededor de ese 80-20.
en cualquier tamaño que se dé, en cualquier tamaño. La proporción es alrededor de ese punto. Bien, entendamos una cosa. Ustedes escuchan mucho a los gobiernos decir que hay que disminuir el consumo. Bueno, hay que disminuir el consumo. ¿Sabe qué pasa cuando se disminuye el consumo? Es esto precisamente. Se empieza a disminuir el consumo y entonces se disminuye también el ahorro y por supuesto también la inversión y por supuesto el ingreso. Cuando ustedes dicen que a los congresistas hay que bajarles el sueldo, mire, cuando ganamos, cuando el país ganó ya con mucho dolor, ganó muchas prebendas. Los sindicatos ganaron muchas prebendas. La población, los obreros ganaron muchas prebendas. Cuando dicen que hay que quitar todo eso, es empezar a devolvernos históricamente. Es empezar a contraer la economía. Eso no tiene sentido. Lo que hace el neoliberalismo es eso, contraer la economía, que disminuyamos el consumo, que disminuyamos, lo que hace es eso, contraer la economía. Pero ustedes dirán, pero la economía sí está creciendo, pero la población está creciendo más, pero en proporción con la población no está creciendo. Pongamos la población por aquí, por ejemplo. Bueno, la población suele ser más grande. Ideal fuera que nosotros tuviéramos la economía y toda la población metida dentro de la economía. Cuando nosotros tenemos generalmente esta situación, una gran franja de la población por fuera de la economía. Cuando nos dicen que disminuyamos el consumo, entonces lo que hacemos es dejar siempre más gente por fuera de la producción. Lo que tenemos que hacer es aumentar el consumo hasta que lleguemos a obtener a toda la población incluida dentro de la actividad económica. Que es que aumentar el consumo produce inflación. No es cierto. Aumentar el consumo produce inflación, pero después de que lleguemos a cubrir toda la población. Si ahí seguimos aumentando el consumo, pues las cosas se nos van a ir en inflación. Pero estamos lejos de tener a toda la población dentro de la economía. Estamos muy lejos. Todavía tenemos un margen para aumentar el consumo. Y ustedes dirán, pero entonces, ¿qué produce la inflación? Ya veremos qué produce la inflación. A ustedes les han dicho muchas cosas, pero realmente son mentiras. Vamos a descifrarlo, vamos a entender ese proceso. Entonces, retiremos un momento la población de acá y pongamos otro actor que necesitamos acá, la masa monetaria. ¿Cómo es posible incrementar ese consumo? Pues les voy a decir, incrementando la masa monetaria. Incrementando la masa monetaria. La masa monetaria y la economía se mueven simultáneamente ambos. Si la masa monetaria aumenta, la economía puede aumentar. Si la masa monetaria no aumenta, el consumo tampoco aumenta. Lo que jala este consumo es la masa monetaria, que la masa monetaria aumente. Esa es la varita mágica. En economía nosotros no tenemos una varita mágica aquí que haga esto así como nosotros lo hacemos libremente. Para que esto se pueda estirar, tiene que crecer la masa monetaria. Pero ¿cuál masa monetaria? Los economistas inventaron M igual a M1 más M2 más M3 más M4 más M5 y 6 y ya van inventándose más cosas. La que necesitamos que aumente es la M1, la base monetaria. El dinero primario que entra al circulante de la economía. El primario, no el secundario que crean los bancos, no, es el primario,
pesitos que entran a la circulación de la economía. O sea, la emisión. Pero entonces a ustedes les dijeron que hacer eso produce inflación. No, 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 no. Hace rato que no hacemos eso y ustedes tienen ahí la inflación. Bien, entonces entendamos el principio. Necesitamos que aumente esa base monetaria para que pueda aumentar el consumo. ¿Eso qué quiere decir? Que para poder incrementar el consumo los gobiernos necesitan tener un ingreso extra que proviene de la emisión que hace el Banco Central, dándole al gobierno para que el gobierno aumente su consumo, aumente su gasto en consumo, para que aumente generando obras, generando bienes y servicios que se le paga a la gente. Ese dinero extra entraría como beneficio de alguien, como ingreso de alguien por un trabajo que él realizó, que haya realizado. Eso es esencial, fundamental, para que la economía pueda seguir creciendo, para que la economía pueda llegar y cubrir a ese margen de población que está por fuera en la economía. Necesitamos ese incremento extra todos los años para que al tiempo con la población vaya creciendo y vaya creciendo un poco más que el crecimiento normal de la población, hasta que logremos tener a toda la población incluida dentro de la economía global. Así que esta base monetaria debe entrar al circulante. ¿A través de qué entra esa base monetaria? A través del presupuesto del país. El presupuesto de la nación. El presupuesto de la nación se compone del presupuesto de ingresos, que tiene una determinada longitud, y el presupuesto de gastos, que siempre las necesidades son mucho mayores. Incluso podríamos tener unos puntos suspensivos aquí y continuará, porque el presupuesto de gastos del gobierno siempre es mucho más de lo que se necesita. Y ahorita más, porque es que lo hemos venido recortando desde hace mucho. Entonces se necesitan muchísimos gastos para poderle dar empleo a toda la población. Los ingresos que tiene el país con los impuestos es una parte de cubrir esos gastos, pero no los va a cubrir todo. Siempre tiene que generarse algo nuevo. Ese algo nuevo que se genera es lo que surge a través del crédito del Banco Central a los bancos y las sociedades, las empresas que piden prestado a esos bancos para ir ampliando. Pero siempre hace falta un pedazo más. Hace falta ese pedazo que les digo, ese extra que implique que la base monetaria se incremente. Es decir, si hoy día la regla fiscal dice un 3% de deuda, 3% del Producto Interno Bruto de deuda, eso no permite que el país crezca. A ver, ¿por qué? Porque el dinero entra como un crédito del Banco Central al país, y como tal, como crédito, ese dinero también se devuelve. Entonces, un 3% menos la cantidad de dinero que se está devolviendo, más el incremento de la población, hace que ese dinero extra que entre no permita que se vea un crecimiento en la base monetaria. Entonces, a más de ese 3% que nos inventaron en todos los países como regla fiscal de endeudamiento, necesitamos que entre un endeudamiento adicional, que es más económico, que es más barato, pero que entre del Banco Central al gobierno. Un 2% adicional del Producto Interno Bruto. O sea, podríamos hablar en Colombia de 20, 30 billones de pesos en un año, para que el gobierno incremente su gasto. Estaba buscando
este gobierno hace poco que 15 billones, bueno, ¿qué podría tener más con este ingreso? ¿Que eso genere inflación? No, eso genera, si usted hace esa emisión gradualmente, mes a mes, y lo va metiendo y el gobierno va haciendo su gasto, eso se va repercutiendo en todo el país y las empresas se pueden ir planificando para ir aumentando su producción y que se reparta equitativamente ese ingreso. Así que tenemos los elementos, el presupuesto de la nación, la masa monetaria y las funciones reales de la economía. Las funciones reales de la economía se denominó así pues por una costumbre, no es que sean más reales que la masa monetaria. La masa monetaria es también real, pero se denominó variable monetaria junto con la tasa de interés. La tasa de interés es el otro elemento, la otra herramienta que utilizan los bancos para manejar la economía. Cuando la tasa de interés aumenta, se pone muy grande esa tasa de interés. Esa tasa de interés tiene el poder mágico de hacer que el dinero se disminuya. ¿Por qué? Porque la tasa de interés hace que los recursos se vuelvan hacia la banca, hacia los bancos y hacia el Banco Central. O sea, la gente ya consume menos y esos recursos se van hacia los bancos o hacia el Banco Central. Consume menos, genera menos producción de bienes y servicios, tanto de consumo como de inversión. Y además esa tasa de interés genera algo más. Esa tasa de interés es la que viene a generar la verdadera inflación. Entonces, ese manejo de la tasa de interés con el que el Banco Central nos suele decir que controla la economía y que controla la inflación, mentiras. Con esa tasa de interés lo que hacen es crear las crisis. Cuando quieren que se disminuya el consumo, que destruir una industria y dejar solamente unas cuantas industrias más poderosas, generan esa crisis, incrementan la tasa de interés y nos crean una crisis, reduciendo realmente la base monetaria y desviando los recursos siempre hacia la banca, en forma muy simple. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tienen que hacer los países? Que esa tasa de interés de intervención que utiliza el Banco de la República no puedan jugar con ella e incrementarla al pleno gusto. Esa tasa de interés no debe ser superior al 1 o 2% anual nominal. La masa monetaria debe aumentar en una proporción por el crédito de las empresas que solicitan, más una proporción adicional por el gasto del gobierno, incrementando el gasto del gobierno. Y en esa forma se puede mover la economía nuevamente para recuperar a la población y permitir que crezca nuevamente. El neoliberalismo se inventó la norma de disminuir el consumo. Disminuir el consumo. Siempre dicen que tenemos que apretarnos el cinturón. Pues apretarnos el cinturón significa ir poniendo siempre la economía en más dificultad. Cuando la economía entra en más dificultad, ustedes entenderán por qué se incrementa la economía subterránea, porque se incrementa la droga, porque la gente busca su modus vivendi, entran en etapa de sobrevivencia y pues la gente se defiende, trata de vivir como sea y eso genera violencia a los que están aquí afuera, pero esto le generan violencia a los que están aquí adentro. Por eso los países últimamente la violencia es tan fuerte, porque mientras no podamos
vencer el hambre, que es muy fácil hacerlo, ¿no? Vencer el hambre es muy fácil, es dar trabajo honesto a la gente, permitiendo que aumentemos la masa monetaria, permitiendo que el gobierno pueda gastar más y entonces ahí podemos solucionar ese problema para la economía. Estos son los principios básicos que quería compartir con ustedes. Todo esto lo desarrollamos en más detalle en los libros de la herejía económica. He desarrollado, he hecho esas investigaciones que las entrego a ustedes, a la gente, para que permitan, con este sencillo ejemplo, tener una introducción para poder entrar en ese mundo fascinante que es la economía y que espero que ustedes la comprendan, la entiendan y la hagan viral para que todos la podamos entender y nos podamos defender un poco de las mm, garras de los banqueros. Los banqueros, si no les ponemos un límite a los banqueros se quieren quedar siempre con todo. Así es. Buen provecho, fue un placer haber estado con ustedes. Hasta la vista. Ay, ¿cómo detengo esto? Ay, ojalá encontrara una ayudita aquí que me diga cómo es que detengo esto. Ay, pobrecito, nadie lo ayuda. ¿Pudiste pararlo? No sé, no creo. ¿No? No. Chino, pero eso ya lo había dicho. Sí, pero A ver. tío, ¿Sí ve? Es que ese programa está mamera, parce. Me trabo. Ahí está, ahí está.